Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero la religión se trata de seguir ciertos comportamientos, de pertenecer a, de tienes que hacer esto para ser parte de. Es decir, trata de cumplir reglas y quizás la razón por la cual tú te alejaste de alguna manera, no pudiste o no quisiste cumplir las reglas, te cansaste, te diste cuenta que no tenía sentido realmente. Y déjame decirte que estoy de acuerdo contigo porque hay cosas que hacemos en las iglesias que son algo extrañas, pero por estar dentro de ella en el día a día, pues no nos damos cuenta rápidamente. Y eso es cierto para cualquier religión. Hay ciertos comportamientos o ciertos protocolos que se espera que debamos seguir y que si no los cumplimos, entonces estamos en problemas. Ahora, con este preámbulo, déjame hablarte de una de las afirmaciones para mí más atrevidas y desafiantes que Jesús hizo a los judíos que seguían la ley en ese tiempo, seguían las reglas, seguían los protocolos religiosos. Quizá para nosotros el día de hoy no tienen mucho sentido, pero para ellos era algo pero muy fuerte. Lo sacó de onda totalmente. De hecho, creo que fue una de las razones por las cuales se fueron en contra Jesús. Y esa declaración es la siguiente. Entonces Jesús les dijo a los fariseos, el día de descanso se hizo para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día de descanso. Ahora, cuando la gente escuchó esta afirmación, esta declaración, yo creo que se desencajaron totalmente, era todo un desafío a su formación, a su mentalidad, era un cambio de paradigma enorme, porque de alguna manera para ellos el día de descanso era fundamental para su religión, era algo que los distinguía, los separaba de las demás culturas, debería de ser seguido y observado por absolutamente todos, extranjeros, visitantes, además formaba parte de los 10 mandamientos. Así que imagínate, la implicación de esta afirmación es que la gente es más importante que el día de descanso, pero para los religiosos de ese tiempo el día de descanso era más importante que las personas. Y Jesús llega para decirles, no es de esa manera, ustedes han entendido mal. Ustedes no conocen realmente a mi Padre Celestial. El día de descanso es para la gente y no al revés. Y eso mismo aplica para toda la ley. Pero la verdad es que lo interpretaron al revés. Para ponerlo en contexto más actual, lo explico de la siguiente forma. Nadie tiene hijos para que alguien juegue con los juguetes. Muy sencillo, ¿no? Es como que, a ver, oye amor, ¿sabes que tenemos ahí varios juguetitos? Tengamos hijos, ¿cómo ves? Para que jueguen con los juguetes. Es ilógico, ¿sí o no? Los juguetes fueron creados para que los niños los disfruten y no al revés. De la misma manera, lo que Jesús está diciendo, afirmando en esta declaración es que Dios no nos creó para que alguien siguiera sus reglas. Sus mandamientos son para la gente porque Dios está a favor de las personas, ¿sí? Dios está a mi favor, Dios está a tu favor, Dios te ama más de lo que ama sus mandamientos. Y cuando las reglas están por encima de las personas, cuando las reglas están por encima de la relación, entonces siempre va a haber gente lastimada, herida, resentida. Y déjame decirte algo, los líderes religiosos de ese tiempo colocaron al mandamiento por encima de las personas. Y Jesús llega con esta afirmación y lo cambia todo totalmente. Y entonces por eso los líderes religiosos se enojaron contra él. Y cuando los líderes religiosos utilizaron de alguna manera la ley de Dios para manipular a las personas creadas a la imagen de Dios, entonces Jesús inmediatamente le recordó que estaban representando mal a Dios. Y quizá esto tú lo has visto de alguna manera
quizá tú lo has vivido en carne propia, líderes religiosos que manipulan a las personas, líderes religiosos que se aprovechan de las personas. Y yo espero con todo mi corazón que este mensaje, estas palabras lleguen a tu corazón, rompan paradigmas religiosos en tu vida y tú salgas y tú al terminar este tiempo quedes convencido, convencida del amor de Dios para ti. Y que tú puedas ver de alguna manera lo diferente que es tener una relación con Jesús y la religión. Son dos cosas totalmente diferentes. Que puedas ver la clase de vida que Dios nos vino a ofrecer a ti y a mí. Ahora, hoy estamos en la segunda parte de una serie que hemos titulado No estás lejos. Y en esta serie lo que estamos haciendo es ver la historia de Jesús narrada y dictada de alguna manera o desde la perspectiva de Pedro, pero que Pedro se la contó en determinado momento a su amigo Juan Marcos. Y de acuerdo a Pedro, entonces el mensaje que Jesús daba primordial era el siguiente: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Es decir, Dios está introduciendo un nuevo camino, una nueva manera de relacionarnos con Él. ¿Cuál es esa nueva manera? Dice, cambien su manera de pensar y de vivir, crean en las buenas noticias. Es decir, Jesús quería que las personas se arrepintieran de su pecado, que las personas cambiaran su mentalidad, que las personas abrazaran esa nueva forma de vivir y relacionarse con su Padre Celestial y con esa clase de amor que Dios estaba presentando el día de hoy, ¿sí? Y la semana pasada, si recuerdas, nos quedamos en Jesús que estaba recorriendo Capernaum con sus discípulos, con Andrés, con Pedro, con Santiago, con Juan, y ahí en uno de esos recorridos ve en un banco de los impuestos a Mateo, tú y yo lo conocemos como Mateo, recaudador de impuestos, considerado una persona traidora, considerando un traidor a la patria, considerado una persona corrupta, excomulgado de la sinagoga de los judíos, una vergüenza para su familia, odiado por todo mundo. Y entonces Jesús se acerca a esta persona, a Mateo. Entonces Pedro, que estaba con Jesús, observa y quizá le está pensando, ándale, ahora sí, Mateo, vas a ver, vas a pagar todas las que hiciste, traidor a la patria, todos los impuestos que nos cobraban, ahora sí vas a saber de que te vas a morir. Pero lo que sucede realmente es que Jesús le dijo, Mateo, sígueme. Entonces Pedro seguramente se saca de onda totalmente y dice, a ver, Jesús, ¿cómo que sígueme? Él también te va a seguir, él va a andar con nosotros, por favor, espérate, aguanta, Jesús, sí, seguramente no sabes quién es esta persona, no está bien que nos juntemos con él para nada, ¿sí? A lo mejor yo no sé los requisitos para seguirte, pensaría Pedro, pero yo estoy seguro que esta persona, Mateo, este corrupto, no cumple ninguno de los requisitos para poderte seguir. Así que Mateo, cuando Jesús le dice eso, se levanta y quizá le dice, hola Jesús, ¿a dónde te sigo? Y Jesús le responde, Mateo, ¿qué tal si vamos a tu casa? Y entonces cuando Pedro yo creo escucha, ¿cómo que vamos a tu casa? No puede ser, esto ya va demasiado lejos. Y ve lo que sucede, dice el texto que sigue, y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Mateo, de Leví, en ese tiempo, déjame decirte, estaba muy mal, era muy mal visto desde el lado que lo vieras, que una persona fuera a la casa de un pecador, un cobrador de impuestos, ¿sí? Porque de alguna manera entrar a esa casa, cenar, entrar a comer, era considerado algo muy personal, muy íntimo, de aceptación a la persona. Todo el mundo se daba cuenta de lo que hacías. Entonces, pero eso no fue todo. No solamente Jesús entró a esa casa de Mateo, sino que ve cómo continúa la historia. Dice, también muchos cobradores de impuestos y pecadores
se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Mateo invitó a Jesús, hizo una fiesta, invitó a toda su raza, a todos sus amigos, y entonces los líderes religiosos están observando todo eso porque Jesús se empieza a volver muy popular, su mensaje era muy atractivo, ellos querían saber exactamente a qué se refería a Jesús y entonces lo siguen, pero no entran a la casa porque entrar a esa casa de un pecador era, como te dije hace un momento, muy mal visto y además los hacía ceremonialmente impuros y ellos no querían pasar por ese trago amargo y esas personas, líderes, se consideraban muy santurrones, así que no iban a entrar a esa casa. Pero ve lo que pasa, ve lo que dice el texto. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿quiénes? Pues Andrés, Pedro, que estaban por ahí, ¿no? A ver, vengan, por favor. Pedro, Andrés, Juan, díganos algo. ¿Por qué come con semejante escoria? O sea, ¿por qué se junta con estas lacras? ¿Y por qué no come con nosotros mejor? No come con nosotros, pero sí se junta con esa clase de personas. Entonces Jesús de alguna manera escucha, y esto me encanta la verdad, porque no se disculpa de lo que está haciendo, al contrario, les envió un mensaje claro totalmente, fuerte, poderoso. Dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¿Qué declaración, sí o no? Ahora, yo imagino la comida, él está comiendo cuando hace esa declaración, quizá Mateo está llevando la comida a la boca y los otros, la barbacoa, lo que sea que han estado comiendo, y Jesús no se anda por las ramas, él va directo. Lo que le está diciendo, hey amigos, todos que están ustedes acá, en otras palabras, obviamente, todos ustedes están enfermos, ¿sí? Ahora, lo dice desde una preocupación genuina. Y ellos, por lo que vemos, no se ofenden. Así que Mateo, que está ahí, está listo realmente para reconocer que necesita ayuda, está listo para reconocer que está enfermo, que es un pecador, que la manera que está viviendo no es la correcta, que no puede continuar viviendo de esa manera. Ahora, quiero que pienses conmigo en lo siguiente, en el poder y en el impacto de una decisión, porque ahí está Mateo. Jesús lo invita a seguirlo, está escuchando lo que Jesús dice, y Mateo, un hombre al que muchos odiaban, del cual su familia se avergonzaba totalmente, él está considerando en ese momento si sigue definitivamente o no a Jesús. Y pudo haberse de alguna manera perdido por esa decisión de experimentar a un Dios que perdona, de experimentar a un Dios de segundas oportunidades, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando reconocemos nuestra necesidad, que necesitamos esa ayuda. Y tú sabes, y yo la pregunta que te hago a ti en este momento es, ¿tú sabes lo que está en juego para ti? Si aceptas o no que necesitas la ayuda de Jesús. Probablemente no lo sepas, pero los más cercanos a ti quizá te lo han dicho de alguna manera. Hey papá, por favor, ya no sigas tomando. Hey papá, por favor, ya no sigas endeudándote. Ellos sí saben realmente lo que está en juego si tú no pides ayuda, ¿sí? Porque lo has ignorado, has ignorado sus comentarios. Quizá tiene que ver con alcohol en tu vida, quizá tiene que ver con drogas, quizá tiene que ver con otra relación, no sé, quizá tiene que ver con hábitos pecaminosos, pero necesitas ayuda. Así que lo que está en juego es mucho, lo que está en juego es demasiado. Quizá tu libertad, quizá un perdón, quizá una paz, quizá una relación que no has experimentado con Dios y que probablemente no podrás experimentar a menos que decidas dar ese primer paso. Y ve lo que continúa diciendo el texto. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores.
Ahora, Pedro está escuchando también, no solamente Mateo y sus amigos, y Pedro voltea a ver a Andrés, a Juan, y dice, hey, ¿qué onda? Nosotros también nos invitó, ¿no? O sea, nosotros también nos considera pecadores. Así que en ese momento Jesús pone a todos en el mismo barco, ¿sí? En la misma categoría. Todos a quienes yo invito a seguirme son pecadores y me necesitan. Pero al mismo tiempo el mensaje es que todos son invitados, todos somos invitados a ser parte de ese reino maravilloso, extraordinario que Jesús ha venido a mostrarnos. Y entonces Jesús dice, hey, yo los estoy invitando a que dejen algo y abracen algo completamente nuevo. Y la razón es porque Dios está cerca. Y si Dios está cerca, entonces tú no estás lejos. Ahora, ese es el verso que yo te leía la semana pasada. Ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en las buenas noticias. Extraordinario lo que Jesús está hablando, ¿sí? Ahora, esta es una decisión, es un paso. Cambien su manera de pensar respecto a ustedes, respecto a Dios. Dejen eso atrás totalmente y abracen la mejor noticia de todas. ¿Cuál es, Alfonso? Dios está cerca, lo cual significa que tú y yo no estamos lejos. Así que Jesús busca a los injustos, a las personas rechazadas, y esto realmente reflejaba el corazón del reino de Dios. No tienes que pertenecer a cierta nación, a cierto pueblo, hablar cierto idioma, tener ciertas costumbres, no. Todos y todas somos invitados. Y entonces, para traer más claridad sobre este tema al cual me estoy refiriendo hoy, Pedro, del cual estamos hablando, comparte una metáfora extraordinaria. Dice, nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque la tela nueva se encoge y rasga el vestido viejo y entonces se romperá. Ahora, la gente en ese tiempo, como el día de hoy, pues no tiraba la ropa vieja o agujerada, sino que la parchaban, ¿sí? Lo hacemos el día de hoy todavía. Además, sabían que lo que Jesús estaba diciendo era realmente lo que ocurría. Pero entonces Jesús les da otra ilustración. Dice, ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino revienta los cueros. Así se dañarán tanto el vino como los cueros. Ahora, cuando eso pasaba, el cuero se expande con la presión que se genera por el proceso de fermentación, y entonces los cueros viejos no aguantaban y se rompían. Pero eso lo sabían también ellos, así que ellos están diciendo, a ver, Jesús, está bien, ya sabemos estas dos cosas que nos acabas de decir, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué nos quieres decir? Y esto es tan importante porque lo que Jesús estaba diciendo es que algo nuevo ha llegado. ¿Qué es lo nuevo? El mensaje de Jesús es como la tela nueva y el vino nuevo. Era imposible mezclar el nuevo mensaje de Jesús con el sistema religioso que tenían los judíos en ese tiempo. Los reinos de este mundo, el sistema de valores de este mundo no son compatibles con el reino de Dios. No puedes poner su vida y mensaje en las viejas formas o modelos para acercarte y relacionarte con Dios. Jesús estaba estableciendo realmente un nuevo movimiento, una nueva eclesía, es decir, una nueva asamblea o grupo de personas que hoy conocemos como iglesia. Era nueva, ¿sí? Y los dos son normas, modelos, mensajes incompatibles. No se pueden mezclar. Jesús vino no para destruir la ley, sino para cumplirla, porque de alguna manera Jesús vino a traer algo mucho mejor que la ley. Por eso dice el texto, más bien se echa el vino nuevo en cueros nuevos. El vino nuevo era Él y su mensaje, y el cuero nuevo es su iglesia.
Y si tú eres un seguidor, una seguidora de Jesús, entonces está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de nosotros, porque tú y yo somos el recipiente que distribuye ese mensaje extraordinario a este mundo. Y Pedro está ahí, él está contando su experiencia con Jesús y todo esto del reino de Dios, y entonces él narra otra historia donde hay controversia por el día de descanso, que es lo que estamos viendo el día de hoy, y lo incompatible que es el mensaje de Jesús con el sistema y modelo que tenían los judíos. Y esta es la historia, dice, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y ahí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Quizá por un accidente, quizá congénito. Ese día posiblemente él fue a encontrarse con Jesús para que Jesús lo ayudara, lo sanara. Pero en la sinagoga también estaba ese grupo de personas, nuestros amigos los fariseos, que de alguna manera conocían a este hombre y sabían de su enfermedad. Y entonces de alguna manera estas personas Pedro nunca los olvidaría porque el corazón de él estaba terrible, ¿sí? Por la clase de personas que ellos realmente eran. Y entonces ve lo que sucede. Dice, los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en día sábado y poder así acusarlo de trabajar en ese día de descanso. De acuerdo a la interpretación de ellos, los fariseos, sanar en día de descanso era un pecado. Y ve la historia, continúa. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Yo imagino este hombre quizás tenía la mano ahí guardada, no sé cómo, no quería que lo vieran tanto, pensando, no, espérate Jesús, yo no quiero que me vea, no quiero pasar. Pero Jesús ahí está otra vez, vuelve a confrontar a estos líderes religiosos. Ve el texto, dice, luego Jesús les dijo, ¿qué se debe hacer en el día de descanso? ¿El bien o el mal? O sea, buena pregunta, ¿no? Dicho de otra manera, ¿para qué nos dio Dios la ley? ¿Fue para cumplir con los mandamientos o fue para algo más? Jesús es brillante realmente y entonces les plantea la pregunta de otra manera, ¿sí? ¿Qué se debe hacer en el día de reposo, el bien o el mal? Y les hace otra pregunta, ¿salvar una vida o destruirla? A ver, Jesús, permíteme, ¿qué quieres decir? Bueno, Jesús quiere apuntar al texto, a la enseñanza con la cual comenzamos este mensaje en el principio, ¿sí? Porque estas historias que te estoy narrando el día de hoy ilustran lo que realmente acaba de enseñar Jesús. O sea, lo que tenemos que reflexionar es lo siguiente, y la reflexión es, ¿la ley de Dios existe para beneficiar a Dios? O sea, Dios las puso para Él, ¿o qué? Por eso lo que está planteando Jesús es tan importante y es un cambio de perspectiva enorme. O la otra pregunta es, ¿o existe para beneficiar a quienes Dios ama? Porque si es esto último que te estoy diciendo, entonces realmente la gente debe importar más que la ley. Por eso Jesús hace esta pregunta tan extraordinaria y ellos están ahí como cuando tú le preguntas a tus hijos algo que ya saben, pero no quieren contestar porque saben que los va a dejar mal parados, ¿sí? Que van a tener que rendir cuentas con eso, así que no contestan. Pero ellos seguían en silencio, no contestaban. Entonces Jesús los miró con enojo, dice el texto. ¿Por qué? ¿Por qué los miró así? Bueno, porque los líderes religiosos utilizaban la ley para lastimar y manipular en lugar de traer esperanza a las personas creadas a la imagen de Dios. Y entonces colocaban a las personas, colocaban a la ley por encima de las personas a quienes Dios ama entrañablemente. Y ve lo que dice enseguida, y a la vez con mucha tristeza porque eran muy tercos, eran duros de corazón, no podían reconocer lo que sabían en el fondo de su corazón que era la verdad. Dice el texto, luego Jesús le dijo al hombre, extiende la mano, el hombre le extendió y la mano quedó sana.
y la manera que responden puede ser que a ti y a mí nos parezca exagerada, pero para ellos, en lo que pensaban, de acuerdo a su manera de pensar, tenía todo el sentido del mundo, ¿sí? Y vamos a ver qué responden. Inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Y tú piensas eso y dices, no puede ser, ¿cómo que para matarlo? O sea, córranlo de ese lugar, pero no lo maten, ¿sí? Matarlo porque sanó a una persona en el día de reposo. Bueno, es que el reino que ellos estaban tratando de preservar y el reino que Jesús estaba o había venido a establecer eran incompatibles totalmente. No había manera en que ambas perspectivas pudieran coexistir. Pero Jesús entonces llegó para cambiar todo en ese momento, para mostrarnos que Él es el camino a una relación extraordinaria y creciente con Dios, para decirnos lo siguiente, que el día de descanso se hizo para beneficio de la gente y no la gente para beneficio del día de descanso. Jesús llegó para dejar claro que Dios es como un buen padre que ama más a sus hijos que lo que ama sus reglas. Así que para terminar este tiempo quiero dejarte con dos cosas en las que quiero que medites durante esta semana. La primera de ellas es la siguiente: si tú eres pecador, estás invitado o invitada a seguir a Jesús. No importa dónde te encuentres en tu relación con Dios en este momento, no importa si tú dices es que estoy desconectado, desconectada de Dios, no importa si estás alejado, alejada, puedes dar un paso y comenzar esa relación como lo hizo Mateo, ¿sí? No has podido de alguna manera ser el esposo que quisiera ser, no has podido ser la esposa que quisiera ser, el hijo que quisiera ser, el padre que quisiera ser. Quieres, pero no puedes, ¿sí? Entonces necesitas ayuda. Y si tú eres esa persona y Jesús fuera y estuviera a la puerta de tu casa y te pidiera que le dejaras entrar, quizá tú te sentirías incómodo, incómoda porque tu casa está muy sucia, no está limpia como tú quisieras, pero, ¿sabes? Él no se incomodaría de entrar a tu vida, a tu corazón. Así que síguelo, síguelo. Y la segunda cosa que quiero que medites en estos días es, si eres un seguidor, una seguidora, entonces estás invitado o invitada a rendirte totalmente a Jesús. Cuando tu voluntad choque con la voluntad de Dios, es el momento de decidir, de ceder tu voluntad y entonces abrazar a Jesús. Le estás diciendo sí, no a las reglas, no a la ley, no a reglamentos, no a costumbres, no a protocolos religiosos. Le estás diciendo sí a una persona, a Jesús. Y Él nos dejó una sola cosa para hacer. Él dijo, amen a todos, amen a las personas de la misma manera que yo los he amado a ustedes. Seguir a Jesús, no solo creer en Jesús. Y seguir a Jesús te hace mejor para la vida y te hace una mejor persona, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo. Y Mateo lo descubrió en su momento, descubrió esa verdad y siguió a Jesús y eventualmente llegó a escribir una de las biografías de Jesús, el Evangelio según Mateo. Así que Jesús no vino a complementar algo viejo, sino a introducir algo totalmente nuevo, a traer ese reino de Dios que dice Pedro. Y entonces, cuando entramos a ese reino, cuando Jesús entra a nuestra vida, entonces nuestra vida es totalmente transformada y nuestra eternidad es totalmente cambiada. Qué bueno que nos acompañaste este domingo. Te espero la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad
es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.